Bueno, ya empecé a grabar y así les cuento un poco de qué va la clase. Me avisan, ya les digo si se empieza a escuchar mal o algo. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, completa. Bárbaro. Vamos para sacar esto. Bueno, la idea de las clases que van a tener, bueno, esta y las próximas dos, es como mostrarles con algún ejemplo de patógenos cómo funcionaría la respuesta inmune, el sistema inmune en conjunto, ¿no? A lo largo del tiempo, qué procesos se irían dando para combatir un tipo de infección u otra, ¿no? Entonces, les diría que el 98% de las cosas que les voy a contar en esta clase y en la siguiente son cosas que ustedes ya vieron en teóricos anteriores, pero que las van a ver como, la idea es como tratar de unir todo y ver cómo el sistema inmune actúa en conjunto para combatir un tipo de infección. Entonces, si la hacemos interactiva, en realidad me parece que es mucho mejor. Ustedes ven que se acuerdan, que yo no sé, les voy a ir diciendo algunas preguntas como para ver qué recuerdan o qué no, y también si se les genera alguna duda o cosas que les hayan quedado ya de dudas de los teóricos anteriores, me paran y me preguntan sin ningún problema, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Dale, bárbaro. Sí. Como ustedes saben, bueno, nuestro organismo todo el tiempo está expuesto a ser invadido por diferentes tipos de patógenos, y patógenos que son muy diversos, ¿sí? Acá en esta diapo se ve, ¿no? La diversidad nomás desde el punto de vista del tamaño, lo que son virus, bacterias, hongos, protozoarios, y bueno, y estos organismos tan grandes como pueden ser algunos de los helmintos. Y bueno, como les decía, estos patógenos son muy diversos, no solo desde el punto de vista del tamaño, también desde el punto de vista de cómo invaden o cómo logran invadir nuestro organismo, los antígenos que muestran, los ciclos de vida. Hay algunos de ellos que van por ejemplo, en el caso bueno, de los parásitos protozoarios y los helmintos, van pasando por diferentes estadios, en esos estadios van cambiando los antígenos que exponen. Entonces realmente el sistema inmune como que desarrolló como un espectro de estrategias para lidiar con los diferentes tipos de patógenos que se puede encontrar, y bueno, y va a ser más o menos exitoso en esa capacidad de responder y combatir las infecciones. ¿Qué es el éxito, ¿no? en esto de combatir las infecciones? Para nosotros, para nuestro organismo, ¿sí? El éxito es bien claro, ¿no? Queremos combatir, queremos eliminar si hay algún patógeno que invadió nuestro cuerpo, eliminarlo de forma efectiva y tratando de dañar lo menos posible nuestros propios tejidos. Ustedes saben que muchos de los mecanismos microbicidas y de los componentes tóxicos que generamos para combatir las infecciones también pueden dañar nuestros propios tejidos. Entonces, el éxito cuando montamos una respuesta contra un patógeno es combatir, eliminar esa infección, dañando lo mínimo posible a nuestros propios tejidos, o si hay daño, bueno, luego tratar de volver lo más rápido posible a la homeostasis y a la situación originaria. ¿Ah? Pero por otro lado tenemos a los otros organismos, ¿no? los que están tratando de invadirnos, que para ellos el éxito es algo bien diferente. Ellos lo que van a tratar es de replicarse y asegurar la transmisión a nuevos hospederos. Entonces, por un lado, van a querer no destruir demasiado rápido al hospedero que infectan, y tratar de pasarlo más desapercibidos posibles para el sistema inmune de ese hospedero, que es el que va a estar tratando de eliminar, ¿sí? Y entonces es en el balance
entre los mecanismos de defensa que nosotros montamos y los mecanismos de evasión que los patógenos desarrollaron durante la evolución, lo que determina el resultado de la infección, ¿sí? Ustedes ven acá las pantallitas con los nombres de ustedes y a mí, ¿o ven solo la pantalla que les estoy mostrando? Vemos la pantalla. O sea que no les molesta. Ya, no, Bien. Ahí, ahora sí. Bien. Y así como, entonces, en ese balance de lo que es la respuesta, los diferentes mecanismos de respuesta que nosotros desarrollamos para combatir los patógenos y los mecanismos de evasión que los patógenos desarrollaron para sobrevivir en nuestro organismo, tenemos diferentes tipos de infecciones. Tenemos infecciones, la mayoría, ¿no?, que son agudas y que se resuelven bastante sencillamente, en la que cuando ocurre la infección, el patógeno en un principio logra establecerse y proliferar en nuestro organismo, pero al mismo tiempo se monta la respuesta inmune, ¿sí?, en el correr del tiempo, y esa respuesta logra controlar la infección y eliminarla, ¿sí? Entonces la carga de patógeno cae y bueno, y esto es una infección aguda que se resuelve, ¿sí? En el correr de pocos días resolvemos la infección. Y después esta línea aquí que queda como en el tiempo es lo que nos queda de recuerdo de esa primera infección, la memoria, ¿sí?, que nos va a permitir enfrentar en forma más efectiva una segunda infección con ese patógeno, ¿sí? Esas son las mayorías de las infecciones. Cuando las infecciones agudas no se resuelven bien, y lo que lleva a la enfermedad o muerte, supónganse si estamos hablando de humanos, de esa persona, eso en general está asociado a patógenos que son muy buenos evadiendo el sistema inmune, o a que el hospedero tiene alguna inmunodeficiencia congénita o adquirida, por ejemplo el HIV, ¿sí?, y al tener esas inmunodeficiencias no logra entonces montar una respuesta inmune acorde a la infección que está cursando, y entonces, bueno, no logran controlar y eliminar, y bueno, y eso puede terminar en enfermedad o muerte si no se interviene a tiempo, ¿tá? Por otro lado están las infecciones crónicas, ¿tá? Y las infecciones crónicas también se asocian a patógenos que son muy buenos evadiendo el sistema inmune. En las infecciones crónicas lo que va a ocurrir es que el patógeno invade, en el correr de los días logra establecerse y proliferar, si lo que tiene que hacer es proliferar, se monta la respuesta inmune, ¿sí?, pero la respuesta inmune logra controlar la infección, o sea, se corta ese ciclo proliferativo, digamos, pero no lo logra eliminar, o sea, queda nuestro organismo con una carga de patógeno controlada, pero que no podemos eliminar. Y esto entonces, como les decía, bueno, son ese tipo de infecciones asociadas a patógenos que, bueno, logran burlar algunos de los mecanismos que desarrollamos para eliminarlos, pero bueno, no los logramos, no lo logramos hacer porque ellos se evaden el sistema. Y en algún momento, si esa persona que tiene una infección crónica, por alguna razón su sistema inmune se ve afectado, ya sea por malnutrición o porque está, supónganse, bajo tratamiento quimioterápico, o porque se infecta con el virus del HIV, y el sistema inmune entonces se ve afectado. Sí, se cortó, chiquilines. ¿Se cortó? Sí, se cortó, Ceci. Vale, ahí. Estabas hablando de cronicidad. No sé, en realidad estoy con el teléfono, pero bueno, a ver, no se me fue del teléfono, esperen un segundo. Un segundito. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Vale? ¿Estás ahí? Sí, Ceci, ahora te escuchamos de nuevo. Bien. No sé hasta dónde llegaron, hasta el tema Estabas hablando de la cronicidad cuando se te cortó.
nada, como que yo les hablaba de esos patógenos que establecen infecciones crónicas porque son capaces de alguna manera burlar al sistema inmune, entonces el sistema inmune responde pero no logra eliminar la infección, entonces ese individuo queda como con una carga de patógeno controlada, en forma latente, la infección queda en forma latente, y ese equilibrio al que se llega, ¿sí? Podría llegar en algún momento de la vida de la persona infectada a ser roto, pues ya sea porque esa persona adquiere una inmunodeficiencia o porque por malnutrición o por efectos de un tratamiento quimioterápico, por ejemplo, que hace que el sistema inmune ya no funcione óptimamente, y entonces en ese caso podría llegar a pasar que la infección se reactivara y bueno, y ahí sí volviera a producir enfermedad o muerte. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, si pensamos en lo que es la respuesta inmune en forma bien global, ¿no? Ustedes saben que los patógenos generalmente invaden nuestro organismo a través de los tejidos periféricos, y allí en los tejidos periféricos hay diferentes componentes del sistema inmune innato que están listos para reconocer esa invasión y combatirla y tratar de eliminarla, ¿sí? Entre ellos tenemos, bueno, algunos componentes son solubles, pónganse las proteínas del complemento, y además células que están listas para entonces reconocer esa invasión y tratar de y responder y tratar de eliminarla, ¿sí? Entonces, en ese caso, en los tejidos siempre es muy importante el papel de las células dendríticas y los macrófagos, por ejemplo. También las células del tejido son importantes en esta etapa temprana de la infección, porque también detectan la presencia de la infección y pueden generar mediadores solubles que alertan o refuerzan la respuesta de las células del sistema innato en ese intento de control de la infección. Pero muchas veces, bueno, con estos componentes del sistema innato no es suficiente, y ustedes saben que bueno, se va a dar la respuesta inflamatoria, y las células dendríticas van a cumplir su papel principal, que es ir a los ganglios drenantes del tejido periférico para activar a la inmunidad adaptativa. Y dependiendo de las moléculas que la célula dendrítica haya visto en la periferia, va a estar produciendo determinado tipo de citoquinas que le van a indicar a los linfocitos T, CD4 en este caso, hacia qué tipo de linaje se tienen que diferenciar, de modo que puedan colaborar en hacer la respuesta en el tejido más eficiente. Entonces los linfocitos se podrán diferenciar a linfocitos foliculares, que van a ayudar a los linfocitos B para la producción de anticuerpos, o otros linajes como TH2, TH1, TH17, cada uno de ellos especializado en colaborar con un tipo particular de célula de la inmunidad innata, en realidad, a la que van a estar dándole la mayor efectividad posible en ese combate contra la infección. Ese es el papel entonces que van a tener estos linfocitos T colaboradores, ¿sí? Entonces, dependiendo de las citoquinas que la dendrítica le esté mostrando, ¿sí? Se diferencia diferentes linajes que van a hacer cada uno de ellos más efectiva la respuesta frente a los diferentes patógenos. También, obviamente, si hay una infección en la que el patógeno es intracelular, ¿sí? Va a haber activación de los linfocitos TCD8, que estos ya directamente van a poder cumplir un papel en lo que es el combate a las infecciones, y de estas células, algo vamos a hablar en la clase que viene, pero sobre todo su papel lo van a discutir bien en el teórico siguiente, que se habla de la respuesta inmune contra virus y tumores. Y luego lo que vamos a hablar también brevemente es, bueno, de algunos de los mecanismos por los cuales los patógenos logran burlar todo esto, ¿no? Porque esto óptimamente se desarrolla con el objetivo de, bueno, hacer súper efectiva la respuesta y lograr eliminar la infección. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo algunos patógenos pueden llegar a burlar alguno o muchos de estos mecanismos y entonces ser exitosos ellos en lugar de nuestra respuesta. En la clase de hoy lo que vamos a hablar como ejemplo es lo que sería la respuesta inmune contra bacterias extracelulares, y vamos a tomar el ejemplo, por contarles un ejemplo en particular, que es el de Staphylococcus aureus, ¿tá? Pero ustedes cuenten con que lo que yo les voy a estar contando en realidad
es general para todas las bacterias extracelulares, ¿sí? Después en la clase que viene vamos a hablar de infecciones por bacterias intracelulares, y vamos a tomar como ejemplo una bacteria que establece una infección crónica, que es la Mycobacterium tuberculosis, y también algo de infecciones de respuesta contra la infección por helmintos parásitos. Y luego la otra clase con Gualberto van a hablar de infecciones virales, ¿sí? Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en cómo se va a desarrollar una respuesta inmune contra una bacteria extracelular, y como les decía, vamos a tomar, solamente por tomar un ejemplo, lo que es la infección por Staphylococcus aureus, ¿sí? Que como dice ahí es un coco gram positivo. Esta bacteria en realidad fue descrita a fines del siglo XIX, cuando este fisiólogo, al microscopio, mirando el pus en heridas de piel, en granitos en la piel, veía como estos racimos de uva, y en realidad eso es lo que quiere decir estafilococo, ¿no? Racimos de uva. ¿Ah? Es un microorganismo que es comensal en los humanos, hay un porcentaje bastante alto de la población humana que es portadora de la bacteria, ya sea en la nariz, en la piel o en el tubo digestivo, ¿sí? Hay cepas de esta bacteria que presentan múltiples mecanismos de evasión del sistema inmune, vamos a ver algunos de ellos al final de la clase, como para que tengan ejemplo. Entonces son potencialmente patogénicas y pueden causar diferentes tipos de enfermedades, ya sea en piel o en mucosas. Las enfermedades más graves serían la neumonía o la sepsis, ¿sí? Y debido a esta capacidad, entonces, de que tiene algunas cepas de evadir el sistema y establecer infecciones exitosas, hay una mortalidad en el mundo desarrollado que es bastante considerable. Pero en esta clase lo que vamos a hablar son infecciones que generalmente se resuelven y que son las más comunes, que son las infecciones en piel, que pueden ser desde estos granitos que uno puede tener a nivel de la piel, con más o menos purulentos, que pueden llegar a complicarse dando ya lesiones más importantes hasta úlceras, ¿sí? Si vamos brevemente a situarnos en el tejido del que vamos a hablar, que es la piel, como ustedes saben, está formada por dos capas: la epidermis, un tejido epitelial estratificado, y la dermis, el tejido conjuntivo. Ambas capas con componentes del sistema inmune. En la parte de la epidermis hay células especializadas, como las células de Langerhans, que son un tipo de macrófagos, pero la dermis quizás es como el tejido más clásico que podríamos describir en cuanto a la respuesta inmune, en el que vamos a encontrar macrófagos, mastocitos, células dendríticas. En esta parte del tejido vamos a ver la irrigación sanguínea, ¿sí? Capilares que van a estar permitiendo el intercambio de oxígeno y de nutrientes, y también la irrigación linfática, ¿sí? Entonces estamos frente a un tejido típico, ¿sí? Con componentes del sistema inmune residentes del tejido clásico, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, también componentes solubles allí presentes, por ejemplo, diferentes componentes los componentes del sistema de complemento, ¿tá? Y como les decía, irrigado. Normalmente en este tejido las células se van a encontrar en reposo, ¿sí? Están en lo que se dice en su función centinela, ¿tá? Que centinela, si uno lo busca en el diccionario, quiere decir soldado que vela haciendo vigilancia, ¿no? Están vigilando el tejido en busca de señales que le indiquen que está pasando algo que fuera de lo normal, ¿tá? Bien. Si tienen alguna duda, me preguntan. Cuando hay una herida en la piel, o un corte con entrada o no de microorganismos, vamos a suponer que aquí va a entrar Staphylococcus aureus, entonces esto va a ser inmediatamente detectado por los componentes del sistema innato, ya sea componentes solubles o componentes celulares. Si pensamos en lo que es la activación del sistema de complemento, ¿sí? Supónganse que esta es la superficie del patógeno. Ustedes recordarán del sistema de complemento que puede ser activado por 3 vías diferentes, ¿sí? La vía de las lectinas, la vía clásica, ¿sí? La vía de las lectinas se iniciaba por el reconocimiento de glúcidos específicos en la superficie de los patógenos, por ejemplo, mananos, que eran reconocidos por
por ejemplo la MBL, una lectina, ¿sí? Que tenía asociadas proteasas más 1 y 2. En el caso de la vía clásica, el inicio de la vía clásica requería un reconocimiento de esta molécula C1, ¿sí? C1Q reconoce anticuerpos interaccionando con el patógeno. En algunos casos C1Q también puede reconocer componentes, directamente componentes del patógeno, y de esta manera es como se inician estas dos vías que después convergen en una vía común, ¿sí? En la cual las proteasas asociadas ya sea a C1Q o a la MBL clivan a C4 y a C2. C4b se deposita sobre la superficie, se une covalentemente a la superficie de los patógenos, C4a, el fragmento pequeño, es liberado. Luego C2 se une a C4b, C2a, luego de ser clivado se une a C4b para formar la convertasa S3, y esta convertasa S3, que es como el centro de la activación de las vías del complemento, va a estar entonces clivando a C3 en C3a y C3b. Y C3b va a empezar a unirse covalentemente a la superficie del patógeno, ahora vamos a ver cuál es el efecto. A esta altura, ya cuando se forma la convertasa S3 y empieza a haber clivaje S3, además se puede dar amplificación de la vía clásica de las lectinas a través de la vía alternativa, ¿sí? En la cual el factor D también cliva al factor B y se forma la convertasa de C3 de la vía alternativa, C3BB. Que lo que también, nuevamente, lo que hace es clivar C3 y entonces aumentar las posibilidades, la disponibilidad de C3b para que recubra la superficie del patógeno. Y luego todas las vías continúan con la formación de las convertasas de C5, ¿sí? A partir de la convertasa de la vía clásica o de las lectinas, o a partir de la convertasa de C3 de la vía alternativa, se puede formar dos convertasas distintas de C5, que lo que hacen es clivar a C5 en C5A y C5B, C5B se deposita sobre la superficie y permite el depósito subsecuente de otras componentes del sistema de complemento secuencial, C6, 7, 8 y 9, de modo de formar sobre la superficie de los patógenos un poro que lleva a la lisis de ese patógeno, y bueno, ese es uno de los mecanismos por los cuales el sistema de complemento contribuye al control y la eliminación de la infección por una bacteria, ¿sí? ¿Recuerdan algo de esto? O es como que les estuviera hablando de algo que no saben, no sé. Nos acordamos que, yo me acuerdo que funcionaba, no funcionaban todos los patógenos, lo de MAC. Ahí va. Pero que las demás vías sí funcionaban para poder facilitar que fagocitosis y demás. Ahí está, bien. Por eso, justamente a lo que iba justamente a preguntarles, y bueno, ya lo respondiste tú, es bueno, cómo ayuda, cómo contribuye la activación de complemento a la eliminación de los patógenos, ¿no? Hablamos acá, lisis celular, como decía la compañera, esto no puede pasar en todos los patógenos, ahora vamos a ver si pasaría o no para Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero también está el tema de la opsonización, ¿sí? Este recubrimiento del patógeno con C3b favorece el reconocimiento como que condimenta al patógeno para ser reconocido por las células fagocíticas que tienen receptores para C3b, y eso es la opsonización, ¿sí? C3b y C4b actuarían como opsoninas. Y además, otra de las funciones que cumple la activación del complemento es la generación de anafilotoxinas. Todas esas partes, cuando hay clivajes por las convertasas, ¿no? Acá, por ejemplo, C3 se clivaba en C3A y C3B. C3A acá se me fue del dibujo, no lo tengo, pero C3A es una anafilotoxina, ¿tá? Que son las partes pequeñas. Y luego C5, cuando se cliva por las convertasas de C5, también forma C5b y se libera un fragmento pequeño que se conoce como C5a, que también es una anafilotoxina. Son moléculas que van a causar inflamación y que además van a ser quimioatrayentes de determinados tipos celulares. Entonces, mediante estas tres funciones, digamos,
es que el complemento contribuiría a causar inflamación y a tratar de eliminar esa infección. Si pensamos un poco en cómo es la pared de esta Staphylococcus aureus, como decíamos, es una bacteria gram positiva. Tenemos por un lado la membrana plasmática, por encima de la membrana plasmática una capa de peptidoglicano que es gruesa, ¿sí? Es característico de las gram positivas. Y bueno, insertas en esa capa diferentes componentes, ácidos lipoteicoicos, ácidos teicoicos, proteínas, ¿sí? Y algunas de ellas además contienen cápsulas de polisacáridos, que vamos a ver si pueden llegar a tener alguna función importante. Además, el Staphylococcus, muchos de los factores de virulencia que tienen distintas cepas son liberados en formas de toxinas. Algunos de ellos, por ejemplo, actúan sobre las células de nuestro cuerpo formando poros en las membranas celulares, como la alfa-hemolicina. Esto es como, o sea, no es parte de la pared, pero es como un hecho que sucede en las infecciones por este tipo de bacterias. Entonces, teniendo en cuenta esta composición, en relación al complemento, que piensan que se podría, por ejemplo, activar la vía de las lectinas, o la vía clásica, o la vía alternativa, con esta composición. Activación de las vías nomás. ¿Se acuerdan que para la vía de las lectinas era necesario que hubiera determinado tipo de carbohidratos para que la MBL reconozca al patógeno? Entonces, en realidad, por lo menos en aquellas que tienen polisacáridos, la cápsula de polisacárido, es bastante probable que haya mananos o glucanos que permitan el reconocimiento de la MBL, ¿sí? En cuanto a la vía clásica, podrán haber anticuerpos contra el Staphylococcus, unidos a Staphylococcus, que si fuera la primera vez que nos enfrentamos a ellos, ¿no? a la bacteria, ¿podrá haber anticuerpos que inicien la vía clásica? Y específicos no, pero a la vuelta sí siempre hay, están los IgM, ¿no? Lo que pasa es que No tendrían que ser reconocen, específicos. tendrían que no ser reconocen específicos, ¿no? A ver. ¿no reconocen el peptidoglicano, el componente que está expuesto en las gram positivas? Podría haber reconocimiento, sí, y también, pero siempre es reconocimiento específico, ¿no? Porque si no, no se unen los anticuerpos y no pueden iniciar la vía. Pero también podríamos tener anticuerpos naturales, ¿no? Staphylococcus es una bacteria con la que nos hemos enfrentado el humano como especie durante mucho tiempo, durante la evolución, entonces es muy posible que tengamos anticuerpos naturales contra algún componente de esta bacteria, o contra componentes comunes en las bacterias, como podría ser algún motivo en el peptidoglicano, ¿sí? Entonces la vía clásica quizás podría activarse también. Y bueno, y la vía alternativa, siempre que haya grupos nucleofílicos en una densidad importante como para que se deposite, para que se una el C3b, también se podría activar. O sea que las tres vías podrían activarse frente a esta bacteria. Bueno, esto ya lo hablamos. Y en realidad, y en cuanto a los mecanismos efectores, o sea, en cuanto a los mecanismos por los cuales se eliminan este patógeno, ¿qué les parece? ¿Se podrán dar estas tres cosas en este tipo de infección? Opsonización, ¿se podrá ver opsonización por C3b y C4b? ¿Qué piensan? ¿Será importante en el control de esta infección? Y sí, se podría fagocitar, supongo que Ahí sí. está, es importante, sí. Sí. La opsonización, digamos, de la bacteria a causa de la activación del complemento es una contribución importante del sistema complemento al control de las bacterias extracelulares. La generación de anafilotoxinas también, ¿verdad? Y en cuanto al MAC, y ahí va un poco lo que había hablado hoy Que no, No, ¿verdad? que ¿Por qué no? no. Tengo anotado de clases anteriores que era que el ácido tectoico era una gran capa que impidía que se insertara a la capa lipídica al MAC. El peptidoglicano, en El realidad. peptidoglicano. Ah. No sé, Y los azúcares. Sí.
Los escucho. Ah, no, es que se ve que anoté mal, porque tengo escrito como el ácido teicoico. Es en realidad la capa de Entonces peptidolicano. En las está, gram voy a negativas, tachar eso y... en las gram Ah, negativas es bien finita, entonces permite la inserción del sí, MAC en la membrana plasmática. porque además es una bicapa, ¿no? En las negativas. No, la bicapa, Ah, no. la bicapa es de todas, ¿no? La bicapa, la membrana plasmática es una bicapa lipídica. Y ahí es donde se tiene que insertar el MAC para producir la lisis. En las gram negativas el peptidolicano es muy fino, digamos, la capa de peptidolicano, y en las gram positivas es grueso, entonces los componentes del MAC no logran insertarse en la membrana plasmática. Y es por eso que... Ah, claro, o sea, tienen una externa, pero como es chiquita la de peptidolicano, pueden atravesar también la interna que tienen. Eso. llegan, el MAC se llega a lograr, en las gram negativas logra insertarse en la membrana plasmática, en la bicapa lipídica. En las gram Ok, negativas, gracias. sí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien. Si también tenemos un poco en cuenta, si nos vamos ahora al reconocimiento celular, ¿no? Ya vimos que el complemento, bueno, va a jugar un papel en lo que es la respuesta temprana, ya vimos que va a colaborar opsonizando, va a colaborar generando anafilotoxinas. Si ahora pensamos en las células, ¿habrá componentes en estas bacterias que puedan ser reconocidos por receptores en las células? Sí, los ácidos teicoicos, pero por ejemplo, Los ácidos está teicoicos reconocido. pueden ser el peptidolicano también, ¿sí? Son patrones que son conservados en las bacterias y que van a ser reconocidos. ¿Se acuerdan de algún receptor importante, en algún PRR importante en las células, como en los macrófagos, que reconocen esas, como grupo de receptores nomás, que reconozcan esos componentes? Estoy testeando su memoria nomás, ¿eh? Los TOL, ¿sí? ¿Se acuerdan de Los nodos también. Ahí está, los nodos, los nodos son intracelulares y podrían reconocer si algún componente de degradación del peptidolicano, por ejemplo, es internalizado y pasa al citosol, puede ser reconocido por los nodos. Entonces, en el caso de Staphylococcus aureus, estas dos, el TLR2 formando heterodímero con el 1 o con el 6, pueden reconocer estos componentes, los lipopéptidos, el ácido lipoteicoico, el peptidolicano, ¿sí? Los NOD, como decía el compañero, productos de degradación del peptidolicano intracelularmente. Y también activación del inflamasoma, que se acuerdan que el inflamasoma es un complejo multiproteico que se encuentra en el interior de los macrófagos y las células dendríticas, y detecta señales de peligro en el interior celular, y era importante, ¿se acuerdan por qué era importante la activación del inflamasoma? Para una Sí, o sea, la caspasa 1 era que activaba a la interleuquina, o sea, son como precitoquinas que se activan y forman la interleuquina 1 beta, ¿no? Ahí está. Sobre todo una citoquina, que es muy importante porque es muy fuerte, proinflamatoria, que es la interleuquina 1 beta, que las señales a partir de los receptores TOL hacen que se transcriba como pro-interleuquina 1 beta, pero además necesitamos activar el inflamasoma para que se active, como dice el compañero, la caspasa 1 y procese esa pro-interleuquina 1 beta para dar interleuquina 1 beta y que pueda ahí sí ser secretada, ¿sí? Entonces, la conjunción de estas dos señales es muy importante para la producción de esta citoquina, que es una de las más importantes en la respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, volvamos al tejido, ¿no? Dijimos que había habido una herida, entrado bacterias, hablamos de la posibilidad entonces del complemento, pudiendo activar diferentes vías que llevan, por ejemplo, a la opsonización de esas bacterias, y que además
bueno, diferentes patrones moleculares asociados a este patógeno. Podría ser detectado por receptores como los TOL en células dendríticas y macrófagos, o también por las células epiteliales, y que esas células epiteliales alerten a las células del sistema innato, ¿tá? Todo esto lleva la detección de la infección por células dendríticas y macrófagos residentes del tejido, lleva a que esas células se activen, ya no van a estar más en la función centinela, ahora se van a activar, van a cambiar su expresión génica, y bueno, y van a producir una diversidad de citoquinas preinflamatorias, de las más importantes, interleuquina 1 beta y TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y estas citoquinas actúan, ¿sí? Son detectadas por receptores en el endotelio y van a causar una serie de cambios en el endotelio que lo que van a hacer es permitir la entrada de más células del sistema innato para que lleguen al tejido para contribuir a la eliminación de la infección, ¿sí? Entonces, como les decía, en el endotelio se expresan receptores para estas citoquinas, y cuando las se detectan, cambian, por ejemplo, van a empezar a expresar diferentes moléculas de adhesión del lado del lumen del capilar, ¿sí? Y estas moléculas de adhesión lo que están haciendo es como señalizar a las células presentes en la sangre de en este tejido está pasando algo, ¿sí? Y la célula que va a ser clave en el control de estas infecciones va a ser el neutrófilo. Si repasamos un poco algunos de los efectos que ocurren a nivel de los vasos sanguíneos cuando las células residentes de los tejidos se activan, ¿sí? Esto es una diapo que tomé del teórico que dieron de Innata, ¿sí? Algunos de los efectos que van a ocurrir es, por un lado, relajación del músculo liso en las arterias, lo que lleva a un aumento en el flujo sanguíneo, ¿sí? De los vasos que están irrigando ese tejido. Por otro lado, eso lleva a que haya vasodilatación. Por otro lado, hay venoconstricción, ¿sí? Esperen. Entonces, entre la venoconstricción y la relajación del músculo liso del lado de las arterias, es que ocurre esa vasodilatación, ¿sí? Entonces hay como un mayor flujo de sangre en los capilares que están ahí irrigando el tejido. Además, las células del endotelio se separan, ¿sí? Hay contracción de las células, lo que aumenta la permeabilidad, y bueno, y luego están los cambios a nivel de las moléculas de adhesión que van a estar señalizando a las células que están pasando por allí acerca de que en ese tejido está ocurriendo bueno, una situación complicada. Entonces lo que va a ocurrir, como yo les decía, el neutrófilo va a ser una célula muy importante en lo que son las infecciones por bacterias extracelulares. Los neutrófilos van a reconocer esos cambios en el endotelio, ya expresan constitutivamente receptores para detectar esas señales, ¿tá? Entonces lo primero que van a reconocer es, por una interacción débil, son las selectinas, ¿sí? Ellos tienen el ligando de esas selectinas, y eso causa que el neutrófilo empiece a rodar sobre ese endotelio que está sufriendo estos cambios. En ese rodamiento, un receptor que también expresan constitutivamente va a ser capaz de detectar quimioquinas que van a estar retenidas sobre la superficie del endotelio, y esa fase es lo que se llama la fase de activación de los neutrófilos. Cuando el neutrófilo detecta esas quimioquinas, ¿sí? Cambia la conformación de un receptor que ya tenía expresado en su membrana, y este receptor ahora va a poder interaccionar fuertemente con otra de las moléculas de adhesión que comienzan a expresarse en el endotelio que está recubriendo ese tejido inflamado, y eso lleva a una adhesión fuerte del neutrófilo al endotelio. O sea, empieza rodando por interacciones débiles, se activa cuando detecta las quimioquinas, y luego entonces se puede unir fuertemente para luego pasar a través de las células endoteliales al tejido, y una vez en el tejido moverse hacia el sitio de infección por quimiotaxis, por ejemplo, porque reconoce un gradiente de C5A, los neutrófilos tienen receptores para C5A, y se van a mover entonces a favor de ese gradiente ya sea de quimioquinas o bueno, de C5A, ¿sí? La interleuquina 8 también es una quimioquina que atrae neutrófilos. Y así se dirige entonces al sitio de infección.
Entonces vamos a hablar un poco del neutrófilo. Como les decía, el neutrófilo va a ser clave en esta respuesta. Si nosotros miramos al microscopio, la imagen típica de un neutrófilo, vamos a tener este núcleo segmentado, pero no es que es por cómo capta la foto, ¿verdad? Se ve como estos lóbulos en el núcleo, y después la gran diversidad de gránulos, gran cantidad de gránulos, y además de gran diversidad, como ya se puede ver en la microfotografía, hay distintos tipos de gránulos, ¿sí? Con diferentes características. Ahí. Entonces, el neutrófilo va a ser importante en la respuesta frente a en las infecciones por bacterias extracelulares, porque es una célula fagocítica que es muy eficiente, ¿sí? Y además presenta mecanismos microbicidas que son muy potentes. El macrófago también es una célula fagocítica y también va a tener mecanismos microbicidas importantes, pero el neutrófilo es mucho mejor en esto, y por eso la ponemos como en el centro de lo que es la respuesta frente a bacterias extracelulares. Los neutrófilos, una vez que llegan al tejido, entonces si se encuentran con el patógeno, van a tener diferentes receptores por los cuales pueden internalizar a la bacteria, ¿sí? Ya sea receptores, a ver, me falta una diapo, pero no importa, ya sea receptores de tipo lectina, por ejemplo, podrían ser lectinas de tipo C, receptores FC que puedan reconocer a los anticuerpos unidos a los patógenos, receptores para C3b, supónganse, proteínas del complemento. ¿tá? Y mediante entonces este reconocimiento de opsoninas o directamente del patógeno, bueno, lo van a internalizar, y lo primero que va a ocurrir, la respuesta que va a ocurrir inmediatamente es lo que se conoce como el estallido respiratorio. El estallido respiratorio es un proceso que se da muy rápido en cuanto ocurre la fagocitosis, en el que está implicada una enzima que se llama NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa en realidad se expresa, los componentes, es una enzima formada por múltiples unidades que se expresan constitutivamente, pero la enzima normalmente está desensamblada. Cuando ocurre la fagocitosis, la enzima se ensambla sobre la membrana del fagosoma y se activa, ¿sí? Y esta enzima lo que hace es transferir electrones al oxígeno molecular y producir esta especie reactiva del oxígeno, que es altamente reactiva, que es el superóxido, ¿sí? Y a partir después del superóxido, otras enzimas van a formar otras especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, la superóxido dismutasa forma peróxido de hidrógeno, luego la mieloperoxidasa puede formar hipoclorito, o el peróxido en presencia de ion ferroso puede formar radical hidroxilo, y todas estas especies, particularmente el superóxido, bueno, radical hidroxilo, son altamente reactivas y pueden oxidar diferentes proteínas o componentes en las bacterias que hacen que esos componentes pierdan su estructura o pierdan su función, ¿sí? Entonces, este ambiente altamente oxidante es como muy nocivo para ese organismo que está dentro del fagosoma, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se acordaban de Bien, esto? sí. ¿Sí? Sí. Bien. También en la activación del neutrófilo, pero ya hay un cambio a nivel de la expresión génica, esta célula va a empezar a expresar esta otra enzima que se llama óxido nítrico sintasa inducible, ¿sí? Que lo que hace la INOS es procesar arginina, ¿sí? Para dar citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico va a atravesar la membrana del fagosoma, y una vez dentro del fagosoma podrá reaccionar con el superóxido para formar una de las sustancias más tóxicas para las bacterias, que es el peroxinitrito, ¿sí? Esta, por ejemplo, es un nitrante fuerte de tirosinas, por ejemplo, en los componentes bacterianos. Entonces, entre las especies reactivas del oxígeno y las especies reactivas del nitrógeno, realmente se dañan mucho los componentes de la bacteria.
Y además el neutrófilo tiene esa enorme cantidad de gránulos que van a ir volcando su contenido al fagosoma, van a ir haciendo que ese fagosoma madure hasta ser un fagolisosoma, y en ese volcado, ¿sí?, de los diferentes componentes que tienen los gránulos, acá les hago una pequeña lista, ¿no? Hay diferentes tipos de gránulos, particularmente estos tres, cada uno con un contenido particular, ¿sí? Por ejemplo, de defensinas que pueden llegar a formar poros en la superficie de las bacterias. Bueno, acá está la mieloperoxidasa, que transformaba el peróxido de hidrógeno en hipoclorito, proteasas, elastasas, hidrolasas ácidas. En los gránulos secundarios volvemos a tener algunos péptidos catiónicos, pueden haber componentes también que contribuyan a la formación de la NADPH oxidasa, ¿sí? Y otro tipo de proteasas. O sea, y eso cuando se da la fagocitosis, enseguida se da el estallido respiratorio, enseguida se da la producción de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, y el fagosoma comienza a madurar por la fusión con estos gránulos, y cada vez se empieza a generar un ambiente que es mucho más tóxico y más degradativo para el patógeno que haya sido fagocitado, que termina, bueno, muriendo, ¿sí? Y por último, otro mecanismo que tienen los neutrófilos para lidiar con las infecciones, cuando ya con esto de la fagocitosis no están dando abasto, ¿sí?, cuando hay un estímulo muy fuerte, es esta capacidad de formar lo que se llama trampas extracelulares, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el neutrófilo, al activarse, ¿sí?, va a empezar a sufrir cambios en su núcleo y en el reordenamiento de los gránulos en el citosol. Los gránulos se rompen, y en determinado momento los neutrófilos liberan hacia el medio extracelular cromatina unida a contenido granular, ¿sí? Entonces se forman estos que se llaman trampas o redes extracelulares, en las que las bacterias van a ser retenidas, ¿sí? Acá se ven bien, ¿no?, como son filamentos de cromatina, con esos como puntitos que se ven serían el contenido de los gránulos, proteínas globulares, ¿sí?, que entonces van a estar reteniendo a las bacterias en forma extracelular y concentrando el efecto microbicida del contenido granular sobre esas bacterias que no pudieron ser fagocitadas, entonces lo hace en forma extracelular. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una duda. ¿Después Vale. el neutrófilo muere o pues porque él lanza este contenido y después, ¿qué En pasa? realidad puede vivir, el neutrófilo es una célula que una vez que se activa siempre termina Sí. muriendo bastante rápido, y bueno, y esto es como, Ok. en algún momento se hablaba como de un suicidio o una cosa así, pero no se muere inmediatamente. De hecho hay trabajos que muestran neutrófilos que largan la net, digamos, hacia afuera, y todavía presentan un movimiento si tienen un sustrato, ¿sí? O sea, no es una muerte inmediata. Gracias. Acá en realidad también es un video justamente de neutrófilos en cultivo que son sobreestimulados, y lo que van a ver, acá está marcada, las células se estimulan con PMA, no importa, que ya les digo es un estímulo fuerte, la cromatina va a estar marcada en rojo, y la elastasa en verde. La elastasa es un componente de los gránulos. Entonces ustedes lo que van a ver es que cuando la célula se estimula, van a ver que empieza a haber como todo un reordenamiento dentro de las células, van a ver cómo se colocaliza lo verde con lo rojo para dar amarillo, y en determinados momentos como que la célula estalla y larga esa red de cromatina con elastasa, que se va a ver amarilla, para formar las trampas extracelulares. Esto obviamente son videos que están aceleradísimos, ¿no? No es tan rápido. Acá, ¿vieron? Miren acá, ahí lo empecé de vuelta, perdón. Fíjense en esta célula cómo se forma ahí enseguida, y después se forma el net. Se queda como amarillo, como en ese borde. Bueno, ahí empiezan como a estallar hacia afuera, alargando el contenido de la cromatina con los gránulos, ¿sí? Bien.
Entonces estamos con entrada de neutrófilos al tejido, que como yo les decía, es como la célula central para responder frente a las bacterias extracelulares, y bueno, también como producto de la inflamación, ¿qué más llega al tejido? ¿Qué otro cambio va a ocurrir cuando hay inflamación? ¿Qué se acuerdan? Si se acuerdan de algo. Líquido, ¿no? Entra líquido de la sangre al tejido, ¿sí? Y eso hace que en el tejido aumente la presión, ¿tá? Y es muy importante para el drenaje a través de la linfa de los componentes al ganglio, ¿sí? Y además, también en esta respuesta, las células dendríticas se activan, ¿sí? Y además de producir citoquinas proinflamatorias, van a empezar a cambiar, van a empezar a expresar receptores de quimioquinas que van a guiar su movimiento hacia el ganglio linfático, y también van a empezar a expresar en su superficie las moléculas que tienen que ver con la presentación de antígeno y la activación de la inmunidad adaptativa. Entonces, por CCR7 que empiezan a expresar, que responde a quimioquinas que se producen en el ganglio, y por el drenaje de ese líquido acumulado en el tejido, las células dendríticas llegan al ganglio, donde van a activar la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Por su parte, los linfocitos T, CD4 y los CD8, si fuera que, en este caso no va a estar en el ejemplo, pero si fuera que fueran los CD8 también, van a llegar a los ganglios, ¿sí? A través, vía sanguínea, atraviesan unos capilares que se llaman vénulas del alto endotelio, ¿sí? Y allí entonces llegan al ganglio y se quedan retenidos por las mismas quimioquinas que retenían a la célula dendrítica. ¿Qué interacciones se van a dar entre la célula dendrítica y un linfocito T que sea específico para lo que la célula dendrítica está presentando? Primero que nada, bueno, la interacción obviamente que da especificidad a la interacción, que es la interacción MHC2 péptido, ¿sí? Con el TCR del linfocito T, ¿sí? ¿Qué otra señal era importante entre estas dos células para activar al linfocito T? La B7. B7, ¿sí? B7 es la segunda señal de activación del linfocito T, B7 es CD28. Y eso va a permitir, de esta manera la dendrítica le está diciendo al linfocito T que viene de un contexto donde está ocurriendo inflamación, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Alguna otra señal le da? Importante. Las citoquinas, ¿no? Y dependiendo del tipo de patógeno que esta dendrítica haya visto en la periferia, va a ser la citoquina que va a estar produciendo en esta interacción y le va a indicar al linfocito T hacia qué linaje se tiene que diferenciar, a un linaje que le sea útil para el tipo de infección que está ocurriendo en el tejido. Entonces aquí tenemos la célula dendrítica que presentó el antígeno a los CD4, ¿sí? Esos CD4 van a proliferar enseguida, cuando reciban las primeras dos señales particularmente, empiezan a producir ellos mismos la citoquina interleuquina 2 y el receptor, la cadena alfa del receptor para la interleuquina 2, eso tiene un efecto autócrino que genera que estas células proliferen mucho, ¿tá? Y además, las citoquinas que esté produciendo la célula dendrítica, como les decía recién, le van a indicar a este linfocito CD4 que se activó hacia qué linaje se tiene que diferenciar. Y en este caso los linajes más importantes van a ser TH17, ¿sí? es el más importante de todos, pero también va a haber diferenciación a TH folicular y algo a TH1. Y además, obviamente, generación de memoria que va a ser útil para un encuentro futuro con la bacteria. Si vamos a lo que es para qué nos sirven los linfocitos foliculares, ¿no? Ustedes saben que, bueno, los linfocitos B también van a estar llegando a los ganglios, también entrando a través de las vénulas del alto endotelio, pero cuando pasan a través de las vénulas del alto endotelio, como ellos tienen receptores de quimioquinas que los guían
a lo que se llama la zona B del ganglio, que está como separada, digamos, más que nada por las moléculas que se están expresando en una zona y otra de la zona T. Y allí en la zona B podrán encontrarse con el antígeno que también llegó desde la periferia, drenado, digamos, por ese líquido que se drenó por los vasos linfáticos aferentes. Y bueno, si este linfocito B tiene un BCR específico para algún componente de esta bacteria, bueno, se va a activar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver, ahí sí, bien. La primera señal para un linfocito B va a ser justamente el reconocimiento de su BCR del antígeno, ¿sí? Cuando se da este reconocimiento, el linfocito B va a endocitar el BCR unido al antígeno, el antígeno va a ser degradado en el endosoma y presentado en una molécula de MHC2 en forma de complejo péptido MHC de clase 2. Cuando ocurre esto, cuando el linfocito B recibió la primera señal de activación, va a cambiar su receptor de quimioquinas para responder ahora a las quimioquinas que están en la zona T. Entonces va a empezar a moverse hacia la zona T. Y los TH foliculares que se generaron por la presentación de antígeno en la zona T, hacen al revés, empiezan a expresar el receptor para la quimioquina que se produjo en la zona B, y entonces se va a dar el encuentro entre estas dos células en lo que se llama la interfase zona B-zona T. ¿Sí? Y ahí se va a dar la interacción específica entre estas dos células a través del reconocimiento del TCR, ese complejo MHC2 péptido. ¿Sí? Lo que es la segunda señal, bueno, ahora no es precisamente la segunda señal, pero es la que da especificidad. Pero además de esta interacción van a haber otras, B7, CD28, CD40, CD40 ligando, y en este caso CD40, CD40 ligando, es lo que se conoce como la segunda señal de activación para los linfocitos B. ¿Sí? Es como esencial esta interacción para que el linfocito B se active. Además citoquinas. ¿Sí? Cuando el linfocito B entonces recibió las dos señales, ahora lo que va a hacer es proliferar rápidamente en esa zona cuando se activó, y producir rápidamente IgMs en particular, y algo de IgG también. ¿Tá? Esta es como la respuesta más rápida de los linfocitos B. Algunos de ellos van a formar lo que se conoce como el centro germinal. ¿Sí? Y si vamos a lo que es el centro germinal, va a ser una zona dentro de la zona B, ¿sí? En la que va a haber una proliferación muy fuerte de los linfocitos que se activaron, ¿tá? Y en la que los linfocitos B van a sufrir hipermutación somática y cambio de clase de las inmunoglobulinas. En la hipermutación somática van a haber mutaciones al azar en las regiones variables del BCR con el objetivo de mejorar la afinidad del BCR por el antígeno, después vamos a ver cómo, y además entonces se da el proceso de cambio de clase, mediante el cual, bueno, esas células que al principio sobre todo producían IgM, ahora van a producir ya sea IgG, IgEs, dependiendo de las señales que les haya dado el TH folicular, es al isotipo al cual van a cambiar de clase. Y luego de que se forma el centro germinal y que las células proliferan, van a pasar a lo que se conoce como la zona clara del centro germinal, en la cual hay una red de células estromales, que se conocen como células dendríticas foliculares, que no son células dendríticas, son células del estroma del ganglio, ¿sí? Se llaman igual células dendríticas foliculares, pero no hacen presentación de antígeno, que lo que van a hacer le van a estar mostrando a esos linfocitos que salen de la zona oscura el antígeno, ¿sí? Unido a su superficie en forma de inmunocomplejos. Entonces, aquellos linfocitos B que por la hipermutación somática hayan logrado mejorar la afinidad de su BCR por el antígeno, van a poder quedarse con el antígeno que está mostrado sobre las células dendríticas foliculares y van a recibir entonces una señal de sobrevida. Los que tengan peor afinidad, que por la hipermutación somática hayan quedado con peor afinidad, no van a lograr competir con estos anticuerpos que están en la superficie de las foliculares, y esos se van a morir, no van a poder quedarse con el antígeno y recibir señal de sobrevida. Pero bueno, los que hayan mejorado, como les decía,
internalizan el antígeno y van a volver a presentarlo en el contexto de una molécula de MHC de clase 2 a los TH foliculares que acompañan todo este proceso, y de vuelta CD40 ligando va a ser en este caso la señal que le dice a este linfocito B, bueno, vos vas a vivir y vas a producir anticuerpos. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Se acordaban? Sí. Ahí. Entonces, bueno, como final, digamos, de la activación de los linfocitos B, va a haber diferenciación a plasmocitos que van a producir anticuerpos desde la médula ósea particularmente, y bueno, y también células de memoria que de nuevo van a quedar que van a ser útiles en un segundo encuentro, si es que hay un segundo encuentro con ese patógeno. Entonces, bueno, todo esto, el final es que tenemos anticuerpos, los anticuerpos vía sanguínea van a lograr llegar, van a bañar a los tejidos, van a lograr llegar al tejido, y bueno, y allí van a cumplir funciones que ayudan a controlar la infección. Entre ellas, por ejemplo, está la neutralización de toxinas y factores de virulencia, ¿sí? Sobre todo tanto las IgM producidas tempranamente como las IgG van a ser muy importantes en la neutralización. Opsonización de las bacterias, ustedes saben que los anticuerpos, una de las funciones es opsonizar, o sea, una vez que están unidos a los patógenos, por ejemplo, los neutrófilos tienen receptores Fc que van a reconocer a los anticuerpos unidos a los patógenos y internalizarlos mucho más fácilmente. Y además, bueno, como hablamos al principio de la clase, la activación de la vía clásica, ¿no? Al haber más anticuerpos, ¿sí? de diferente isotipo, las IgM son muy buenas, pero además la IgG3 y la IgG1 van a activar la vía clásica con la consecuente opsonización e inflamación. Acá, como estamos con una bacteria gram positiva, el MAC de nuevo no va a tener un papel. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, bien. Bien, entonces ahí vimos cuál era la función de que hubiera diferenciación ATH foliculares. Ahora vamos a hablar de los otros dos linajes que dijimos que iban a ser importantes, sobre todo el TH17 y algo también de TH1, pero más que nada este subtipo. ¿Sí? Estas células, cuando se activaron, cuando se diferenciaron en el ganglio, la folicular se queda en el ganglio, porque colabora con células que están en el ganglio, con los linfocitos B, pero estas dos colaboran con células que están en la periferia. Entonces lo que van a hacer es cambiar sus moléculas de adhesión, ¿sí? Y van a salir del ganglio, ¿sí? Vía linfática eferente y luego vía sanguínea, y de esa manera pueden llegar a los tejidos, ¿sí? Reconocer esos mismos cambios que reconocía el neutrófilo cuando hablábamos más temprano de cómo entraba el neutrófilo al tejido. Bueno, estas células, una vez que se diferenciaron, también son capaces de reconocer esos cambios en el endotelio y trasvasar al tejido donde van a cumplir su función, ¿sí? Entonces son células que no se quedan en el ganglio, sino que van a cumplir su función en los tejidos. Opa. Bueno, acá se me jorobó la animación y quedó todo junto, pero bueno, voy a tratar de ir de a poco porque es mucha información toda junta. Pero bueno, en realidad una vez que las células llegan al tejido, ¿sí? Los TH17 y los TH1, para poder cumplir su función de colaboración, necesitan reconocer de nuevo la señal MHC péptido específico, si no, no ayudan. O sea, para ayudar a la célula con la que colaboran, tienen que reconocer el MHC2 péptido específico. Que por ejemplo a la TH17 se lo puede dar un macrófago que se encuentre en el tejido o una célula dendrítica. Entonces cuando la TH17 reconoce ese MHC2 péptido específico, empieza a producir interleuquina 17. La interleuquina 17 actúa sobre las células epiteliales del tejido, y esas células epiteliales que tienen receptores para la interleuquina 17 empiezan a producir factores de crecimiento y quimioquinas. Cecilia, Sí. Cecilia, se te cortó al principio cuando estabas empezando a hablar. Voy. Es que no sé por qué se me desconecta del teléfono. Deme un segundo.
¿Ahí me escuchan? Yo llegué a escuchar hasta que estaba hablando del inicio que entraban las células TH17. ¿Ustedes escucharon lo mismo? Sí, que tenían que volver a reconocerlas para poder actuar. O sea, Ahí que tenían está. que volver Ahí a está. reconocer la señal. Mediante su Exacto. Ahí receptor. fue donde se cortó. Ahí va, mediante el TCR entonces tienen que volver a reconocer su ligando, el MHC péptido específico, para poder actuar, si no, no actúan. ¿tá? Entonces, por ejemplo, para la TH17, ese reconocimiento puede estar dado por ejemplo, un macrófago presentando el MHC2 péptido, o una célula dendrítica que se encuentra en el tejido. El TH17, al reconocer esa señal, empieza a producir interleuquina 17, la interleuquina 17 actúa sobre las células epiteliales del tejido, que tienen receptor para dicha citoquina, y estas células empiezan a producir factores de crecimiento y quimioquinas que hacen que el factor de crecimiento hace que en la médula ósea se empiece a producir mucho más neutrófilos, y las quimioquinas, bueno, favorecen la entrada de esos neutrófilos al tejido. Entonces, el tejido se llena realmente de neutrófilos, que como hablábamos antes, es la célula más eficiente en la lucha contra las bacterias extracelulares. Entonces fíjense que el linaje de linfocitos T, que yo les decía que es más importante que es en esta respuesta, que es la TH17, colabora justamente con la célula de la inmunidad innata, que es más importante en el control de estas bacterias, los neutrófilos. ¿sí? Los TH1 también ayudan, porque ¿a quién ayudan los TH1? A otras células fagocíticas, a los macrófagos, para que sean mejores. ¿sí? Las TH1, también reconociendo el MHC2 péptido en la superficie de los macrófagos, empiezan a sintetizar y a producir interferón gamma y TNF-alfa, que actúan sobre los mismos macrófagos y hacen que sean mucho más efectivos en la producción de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Entonces también los TH1 ayudan, pero bueno, ayudan con una célula que no es tan importante, ¿sí? Entonces por eso tienen un papel menor. ¿tá? Entonces, entre los anticuerpos, las TH17 y la TH1 contribuyendo a los diferentes mecanismos efectores, se logra controlar y eliminar la infección. Además acá, lo que está acá dibujado es que, bueno, que otro de los efectos de la interleuquina 17 es que las células epiteliales produzcan péptidos antimicrobianos, ellas mismas, que también van a estar contribuyendo al control de la infección. Y bueno, y esto en realidad, una vez que los macrófagos sean capaces de fagocitar o mediante NETs eliminar lo que haya de bacteria en el tejido, se llega a la fase de resolución de la infección, en la que al desaparecer el estímulo, o sea la bacteria, se empiezan a producir sobre todo citoquinas antiinflamatorias que bajan la respuesta, ¿sí? Y los neutrófilos empiezan a morir por apoptosis, y esos cuerpos apoptóticos van a empezar a ser fagocitados por los macrófagos del tejido para eliminar todos los restos de lo que es la respuesta y tratar de volver el tejido lo más rápido posible a lo que es la normalidad, ¿sí? El retorno, lo que se llama el retorno a la homeostasis. Y así se terminaría normalmente este tipo de infección, ¿sí? O sea, como un proceso como súper complicado que transcurre quizás 2 o 3 semanas, y que al final es eso, es volver a la homeostasis, volver a que el tejido sea idéntico a lo que era antes de que hubiera una infección. ¿Tienen duda? ¿Les quedó alguna duda? ¿Fui demasiado rápido en alguna parte que quieran que les repita? No queda mucho de teórico, si quieren podemos volver a alguno de los mecanismos. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Yo por ahora, bien. Bien. Por mi parte, En realidad lo que les quería mostrar en esta diapo era algunos ejemplos de mecanismos de evasión. Yo les decía que algunas cepas de Staphylococcus aureus tienen factores de virulencia que para evadir todos estos diferentes mecanismos por los cuales el sistema inmune la ataca, ¿no? Y obviamente que el blanco favorito va a ser el neutrófilo, ¿no? Porque como les decía, el neutrófilo va a ser una de las células más importantes en el control de la infección. Entonces, por ejemplo, hay cepas
que producen estas proteínas que se llaman EAP, ¿sí? Que lo que hacen es bloquear el ICAM en el endotelio, que el ICAM era la molécula que permitía la adhesión fuerte de los neutrófilos al endotelio para que trasvasen. Entonces, esta proteína que produce la bacteria bloquea ICAM y entonces dificulta la llegada de los neutrófilos al tejido. También hay otras que producen, o sea, pueden producir, hay cepas que producen varios factores de virulencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro factor de virulencia serían estas proteínas CHIPS, que lo que hacen es bloquear el receptor de C5a en los neutrófilos, o sea que una vez que el neutrófilo trasvasa, ese movimiento hacia donde se encuentra el foco infeccioso está también como inhibido, ¿no? Al inhibirse la capacidad de responder a C5a. También, por ejemplo, pueden producir pigmentos carotenoides que actúan como un sumidero de las especies reactivas del oxígeno, o este factor MPR lo que hace es decorar, digamos, a proteínas que están en la superficie de la bacteria con lisinas, dando carga positiva a la superficie bacteriana, que hace que las defensinas y otros péptidos catiónicos no puedan unirse a la superficie de la bacteria y formar los pequeños poros. La aureolisina es una proteasa que degrada algunos componentes de los que son, otra vez, está inestable. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? Se entrecortó un poquito. A mí por lo Pero menos, no sé a los chiquilines. y se entrecortó, pero se pudo continuar. Entendió, sí, se entrecortó, pero se entendió. La aureolisina también degrada las catelicidinas, que son otros péptidos catiónicos. Entonces hay como una diversidad de mecanismos. También en realidad es como bastante, a mí es el que me parece más increíble, que es que la producción de una proteína por parte de la bacteria que se llama proteína A, que lo que hace es unir a los, tiene muy alta afinidad por las regiones FC de los anticuerpos, entonces pegan a los anticuerpos por el lado FC, impidiendo que los anticuerpos cumplan su función efectora, y ese mecanismo es como muy efectivo para la evasión de la respuesta de anticuerpos, obviamente. Y bueno, y además tienen otras múltiples estrategias de evasión del sistema de complemento que también es como bastante nocivo para la bacteria. ¿Dudas de acá? Y en realidad la lista, o sea, acá yo les traje 5 o 6 ejemplos, pero la lista de factores de virulencia que puede llegar a expresar Staphylococcus es larguísima, ¿no? En realidad nada más. Sí. Era para confirmar, dijiste que la proteína se pegaba a la zona C o a la región FC de los anticuerpos. El anticuerpo que normalmente Eso, se tendría que unir por su región variable y queda libre la región FC para cumplir la función efectora, por ejemplo, que lo reconozca un neutrófilo por un receptor FC. En este caso queda unido al revés en la bacteria, o sea, queda unido por la región FC, quedando expuesta a la región variable que no sirve para nada, en realidad. Entonces, ese anticuerpo quedó unido a la bacteria, pero no sirve, no tiene ninguna función efectora que contribuya a la eliminación de la bacteria. Une IgG, Gracias. son las IgG, la proteína A une IgG. ¿Está? Gracias. De nada. Y esta en realidad, bueno, es la última diapo, nomás como forma de resumen, solamente para que queden algunas cosas clave, más allá de Staphylococcus aureus, en lo que son las respuestas contra todas las bacterias extracelulares, el neutrófilo como célula de la inmunidad innata estrella, digamos, por su capacidad fagocítica y microbicida, aunque obviamente también los macrófagos también fagocitan, los macrófagos también hacen estallido respiratorio, producen inos, ¿sí? Entonces también van a estar contribuyendo, y las células dendríticas, ¿no? Y el complemento, obviamente, pero las células dendríticas más que nada en relación a lo que es la activación de la inmunidad adaptativa. Entonces, en esa activación, la célula dendrítica va a estar dando señales a los linfocitos T, mediante las cuales esos linfocitos, además de proliferar, se van a diferenciar a fenotipos que, particularmente el TH17, que es el que colabora justamente con los neutrófilos,
¿tá? A través de la producción de interleuquina 17. Esta flecha punteada es porque el efecto de la interleuquina 17 no es directo sobre los macrófagos. Recuerden que la 17 actúa sobre las células epiteliales, y son las epiteliales las que producen factores de crecimiento y quimioquinas para reclutar más neutrófilos al tejido, ¿sí? Luego los TH1, como habíamos visto, colaborando con los macrófagos, haciendo que sean más eficientes, sobre todo en cuanto a su capacidad microbicida, a través de la producción de interferón gamma. Y bueno, y los TH foliculares ayudando a los linfocitos B en el ganglio para la producción de anticuerpos, y bueno, los anticuerpos actuando a través de muchas de sus capacidades de funcionar, ¿no? Neutralización, opsonización y activación de la vía clásica del complemento. Y con toda esta batería, digamos, de componentes efectores, llegar a controlar las infecciones por este tipo de patógenos extracelulares. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están ahí? Yo por lo menos no. Bien. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, dejamos por acá. En la clase que viene, como les decía, vamos a hablar de un ejemplo de una bacteria intracelular que establece infecciones crónicas, y en general sobre la respuesta frente a infecciones por parásitos helmintos. Bueno, Gracias. 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 Nos vemos. gracias. Chao, chao. Chau, Nos chau. vemos. ¿Para qué voy a dejar de grabar?